Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Felipe Neri, presbítero, que él es toscano, nace en Florencia, en el siglo XVI, principios del siglo XVI, y de hijo de una familia bienestante, el padre es notario, trabaja con el padre hasta los 18 años y decide dejar la familia, dejarlo todo, y se va de allí a Roma, y en Roma empezará una vida de oración y caridad como laico durante unos cuantos años, hasta que decide hacerse sacerdote, se hace sacerdote a los 35 años, y allí verá lo que también vio San José de Calasanz cuando estaba en Roma en el mismo siglo, y aunque de formas diferentes, los dos responderán a la misma necesidad, la necesidad de la atención a los más pobres y abandonados. Recordemos que Roma en este siglo XVI es una ciudad corrupta, como lo son nuestras ciudades en muchos casos, y en esta corrupción se da cuenta de que los niños son los más pobres y abandonados de todos. Y decidirá entonces, mientras San José de Calasanz hará los famosos colegios de la Escuela Pía, la piedad y las letras, para los niños que puedan realmente crecer sanos de cuerpo y espíritu. Lo hará de otra forma también San Felipe Neri, no con las escuelas, sino lo hará con los oratorios, y hará la congregación del oratorio, dedicándose especialmente a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes. Será toda una revolución en Roma y en muchos otros sitios del mundo después, cuando llegará esta congregación del oratorio. Según explican los biógrafos, tenía un don especial, era el don de leer los corazones de los fieles, leía dentro de cada uno, y eso hizo ser apreciadísimo por todas las clases sociales, desde los más pobres hasta los más ricos, donde hizo un bien inmenso hasta su muerte a los 80 años, a finales ya del siglo XVI, uno de los grandes santos que hemos tenido en la Iglesia. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que no cesas de enaltecer a tus siervos con la gloria de la santidad, concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel mismo fuego con que abrasó el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatara, vendedora de púrpura que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel para su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo.
Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también vosotros daréis testimonio. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún. Llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuamos Hechos de los Apóstoles, estamos en este segundo viaje de San Pablo, el segundo viaje misionero, apostólico de San Pablo, y hoy es el día en que llega a Europa, llega a Macedonia, el norte de Grecia, y allí se encuentra con esta Lidia, vendedora de púrpura, dice que adoraba al verdadero Dios, o sea que era judía, y después de oír a Pablo pide el bautismo y se hace bautizar ella y toda su familia. Son los primeros bautizos en Europa. Podemos decir de alguna forma que ella es la primera europea a ser bautizada, Lidia, ella y su familia, aunque si es de Tiatira, seguramente ella es de lo que hoy es Asia Menor. Tiatira es una de las 7 iglesias famosas del Apocalipsis, pero así todo seguramente ella en aquel tiempo no se entendía así. Aquella zona había sido totalmente también griega en la antigüedad, antes de los evangelios, y ella vive en Europa, vive en la zona de Macedonia, y eso es Europa. Empieza así la primera evangelización, Pablo de cara a Europa. Después sabemos que Pablo llegará hasta Roma y la evangelización continuará en todo el imperio, y según su voluntad es la de llegar hasta aquí a España. Otra cosa es que viniese o no, no tenemos certezas absolutas, pero sí nos consta la voluntad de Pablo de querer venir hasta España. Mientras que el Evangelio de hoy es diferente porque empezamos como una especie de adviento, de pequeño adviento, de preparación a lo que es Pentecostés. Recordemos que Pentecostés es la segunda gran fiesta cristiana. La primera es Pascua, la segunda es Pentecostés, la tercera es Navidad. Aunque muchos piensan que Navidad es la gran fiesta cristiana, pero en realidad la primera es Pascua, y con la Pascua Pentecostés, y después la Navidad. Y la liturgia nos prepara, y ya lo empezábamos ayer con las lecturas del domingo, donde se nos empezaba a hablar ya del Espíritu Santo que Jesús enviará, y hoy continúa, y lo iremos viendo durante estos 15 días con un poco el paréntesis de lo que es la ascensión del Señor. Y aquí nos habla muy claramente. Jesús nos dice: cuando venga el defensor, que os enviaré desde el Padre. El defensor, dice, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Él, o sea, el Espíritu Santo, dará testimonio de mí. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para muchas cosas. ¿Cuáles nos dice hoy? Pues primero para dar testimonio de Cristo. O sea, para recordarnos todo lo que Cristo ha hecho y hacernos entender quién es Cristo y poderlo tener vivo y presente. Es muy curioso que esto lo hacemos en todas las misas. Cuando vamos a hacer la consagración, invocamos al Espíritu Santo para que descienda y en el fondo nos traiga a Cristo. El Espíritu Santo y Cristo, dos personas diferentes, pero el mismo Dios.
Y todo lo que hoy hacemos lo hacemos gracias al Espíritu Santo, que continúa en medio de su Iglesia haciéndonos presente a Cristo, al Hijo de Dios. Y después nos da una advertencia que a muchos les cuesta de entender, porque algunos tienen una mentalidad no cristiana sino pagana. ¿Cuál es la mentalidad pagana? Es: yo me porto bien con Dios, Dios se porta bien conmigo. Yo hago un par o tres de sacrificios y de cosas hacia Dios, pero mi vida es mi vida, yo sigo mi vida. En mi vida Dios no entra, pero de cara afuera sí, de cara a Dios hago un par o tres de cosillas y Dios me ha de tratar bien y todas las cosas me han de ir bien, porque yo ya he cumplido con Dios. Mientras que el Evangelio nos dice, esto no funciona así. Dios nos pide primero no 3 o 4 cosillas, nos pide nuestra vida. Nosotros somos de Dios, consagrados a Él, no los sacerdotes, cada cristiano. Y después nos dice, cuidado, que el ser cristiano lleva líos, lleva problemas, lleva persecuciones. Dice, os he hablado de esto para que no tambaleéis, os excomulgarán de las sinagogas. Más aún, llegará la hora en que los maten pensarán que dan culto a Dios, que hacen un favor a Dios. Es toda esta mentalidad de la cual los evangelios, sobre todo Juan, nos lo explica muy bien, cómo el mal lo que hace es cambiar todos los órdenes de la vida. Y cuando la gente se aleja de Dios y pierde la noción auténtica de Dios, lo que hace es convertir el mal en bien y el bien en mal. Y de tal forma que todo lo que ven que realmente es bueno lo consideran malo y lo que es malo lo consideran bueno. Y eso casi sin darse ni cuenta, o algunos sí que se dan cuenta, pero ya les va bien. Y así todo lo que sea realmente de Dios ha de ser destruido porque es el mal, pensando así hacer un favor a Dios mismo. Y eso en la historia de la Iglesia y de tantos mártires se ve con muchísima claridad esta mentalidad que Jesús nos dice. ¿Por qué lo hacen? Porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y ahí viene toda la vocación de Cristo hacia nosotros, que conozcamos al Padre y lo hagamos por medio del Hijo. Él es el único Salvador, el único Señor, solo por Él podemos llegar realmente a Dios, porque Él es el Hijo de Dios, que nos muestra cómo es el Padre. Iremos viendo todos estos días más detalles, lo que Jesús nos va enseñando sobre el Espíritu Santo. Oremos a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien. Supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. Por los recién bautizados, por los que en estos días son más plenamente incorporados a la Iglesia por la confirmación, por los que en esta Pascua han hecho o harán la primera comunión, que vivan la alegría de la vida cristiana y con su gozo den testimonio del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y de la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, por los que gobiernan las naciones, para que pongan al servicio de todos sus logros y sus éxitos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los incrédulos y los pecadores, por los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, por los que temen la soledad y la muerte, para que lleguen a descubrir la alegría del anuncio evangélico y vean robustecida su debilidad humana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir por nosotros el martirio de la cruz, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Jesús, tú que al manifestarte después de la resurrección diste a tus discípulos la alegría y la paz, a nosotros que confesamos tu resurrección, danos también el gozo de ver realizadas nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de alabanza, te rogamos que, a ejemplo de San Felipe Neri, nos consagremos con gozo a glorificar tu nombre y a servir a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos que dar gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. El cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Juan y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles,
Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto, mas tu palabra engendra fe rendida. Cuanto el Hijo de Dios ha dicho, creo, pues no hay verdad cual la verdad divina. En la cruz la deidad estaba oculta, aquí la humanidad yace escondida, y ambas cosas creyendo y confesando, imploro
Jesús a quien ahora miro junto. Cumple, Señor, lo que mi pecho ansía, y al contemplar tu rostro cara a cara, por siempre goce yo de tu mirada, por siempre goce yo de tu mirada. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, tú que nos has alimentado con el pan celestial, concédenos que a imitación de San Felipe Neri deseemos siempre beber en las fuentes de la verdadera vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.